Y quiero pedirle entonces que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 25. A partir de este capítulo se relata la historia de Jacob, que es el personaje en el cual vamos a basar las enseñanzas de esta mañana. Así es de que vamos a ir compartiendo algunos pasajes distintos porque la historia es un poquito larga, pero déjeme iniciar con algunos versículos acá en el capítulo 25. Vamos a ir al versículo 24 y vamos a terminar en el 26. Dice entonces la palabra del Señor: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Hagamos oración. Padre celestial, agradecemos por el mensaje oportuno de tu palabra a nuestros corazones. Pedimos que este tiempo sea un tiempo de instrucción, de enseñanza y de renovación para nuestra vida y nuestro espíritu. Pedimos que la semilla incorruptible de tu palabra el día de hoy caiga en tierra fértil, Señor, para que esta semilla pueda dar fruto en su tiempo. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de tomar su lugar, quiero invitarle a que mueva un poquito al vecino y dígale: prepárate para recibir la palabra del Señor. Voltea al del otro lado y dígale: un corazón dispuesto y una mente abierta. Amén. Bien, pueden tomar su lugar, por favor. Muchas gracias, y préstese allí para recibir la palabra. Bien, la palabra del Señor en estos pasajes que acabamos de leer y los siguientes nos enseña sobre Jacob, su hermano Esaú y por supuesto su padre Isaac. Voy a basar en estos tres personajes el sermón de esta mañana. Y dice la palabra que Jacob fue mellizo, fue gemelo con Esaú, su hermano. Así es de que cuando ellos nacieron, evidentemente tuvieron que nacer juntos, pero uno de los dos tenía que salir primero del vientre, ¿no? Y dice la palabra que Esaú fue el primero que salió. Esaú fue el primero que salió. Pero Jacob parecía que quería ser el primero, así es de que venía tomado del calcañar de su hermano Esaú. Y yo quiero compartirle a usted, para que usted lleve un orden en el sermón y esto le sea todavía más provechoso, algunas etapas en la vida de Jacob, y cada una de esas etapas nos va a traer enseñanzas poderosas. Pero la primera etapa de la que le quiero hablar es justamente de su nacimiento, porque vemos en su nacimiento que Jacob sale de segundo en el vientre o del vientre, pero viene con su mano trabada, dice la palabra, del calcañar de su hermano. Y entonces esto ilustra que Jacob, aunque nace segundo como queriendo ser el primero. Y de alguna manera vemos que Jacob, aunque nace segundo, su historia relata una bendición como del primero. Obviamente Jacob no fue el primogénito, porque aunque eran gemelos, Esaú salió primero del vientre. Jacob a lo largo de su historia ilustra una bendición como del primogénito, pero en realidad él no era el primogénito. Pero esa acción que se muestra en su nacimiento ilustra aquellas personas que van por la vida buscando ciertas cosas, pero en cierta desventaja.
Hay personas que se ven en diferentes etapas de su vida, pero en desventaja con relación a otras personas. Y yo quiero hablarle hoy a aquellas personas que están buscando una bendición, que están buscando una oportunidad, que están buscando una puerta abierta, pero siempre se han visto en desventaja. Ven como alguien primero establece un negocio que usted quería establecer. Ven como alguien alcanza algo que usted quería lograr. Ven como alguien llega a cierta posición que usted pensó que era para usted esa posición. Y personas que siempre se ven en desventaja diciendo: yo quería esa bendición, pero alguien más la tuvo. Yo quería esta posición, pero Dios se la otorgó a alguien más. O vemos cómo Dios bendice a nuestros hermanos en la familia, o vemos cómo Dios bendice a nuestros hermanos en la iglesia, y por más que usted se esfuerza, pareciera que alguien siempre llega primero. A esas personas que se ven en una posición de desventaja, yo quiero hablarles esta mañana y decirles que no tenemos por qué afanarnos en la vida, porque Dios tiene un tiempo y una bendición específica para cada uno. No tenemos por qué afanarnos, porque nuestro tiempo llegará y nuestra bendición será una realidad, porque dice la palabra: ¿quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? Es decir, por más que usted pueda afanarse en la vida y decir: estoy en desventaja, siempre alguien llega primero, pareciera que Dios se olvidó de mi situación, pareciera que yo no cuento para el Señor, bendice a los de a mi alrededor, bendice a los que están en mi contexto, pero mi bendición pareciera no llegar, mi petición pareciera no ser respondida, o mi situación pareciera no ser resuelta. Y muchas veces nosotros pensamos que afanándonos esa bendición va a llegar, pero la palabra es clara: ¿quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? O sea que la invitación que nos hace la palabra es a no estar afanosos en la vida, a caminar esperando nuestra bendición y sabiendo que aunque Dios puede bendecir a muchas personas a nuestro alrededor, tu bendición nadie la podrá tomar. Lo que Dios ha apartado para ti no lo podrá tomar nadie, porque esa bendición ha sido diseñada para ti. Muchas veces a lo largo de la vida nos vamos a encontrar en desventaja, pero hay que continuar. Jacob, venía en desventaja, nació segundo, seguramente él quería ser el primero. ¿Se imagina usted ese espíritu de este tipo que desde su nacimiento mismo estuvo luchando, estuvo queriendo una posición, estuvo anhelando algo distinto desde su nacimiento mismo? Y puede ser que a lo largo de tu vida tú hayas estado peleando por algo y todavía no ha llegado tu momento, todavía no ha llegado tu tiempo, pareciera que tu bendición aún no tiene lugar aún. Pero yo quiero decirte esta mañana, primero, que no te afanes, y segundo, que no te rindas. Porque una cosa es no afanarnos, que es la invitación que la palabra nos hace, y otra cosa es no darnos por vencido, porque hay que seguir luchando, hay que continuar en nuestro camino hasta que logremos aquello por lo cual hemos estado luchando en la vida. Pero la segunda etapa a la que quiero llevarte en la historia de Jacob es la etapa de la primogenitura. Primero es la etapa de su nacimiento y segundo, la etapa de la primogenitura. Y aquí encontramos lecciones realmente poderosas para nuestra vida. Quiero que tú veas ahí en el mismo capítulo 25, en el versículo 29. Y guisó Jacob cocinaba bien, como muchos acá. ¿Dónde están los que cocinan rico? Dígame amén. Bueno, habrá que comprobarlo un día de estos, ¿no es cierto? Pero Jacob cocinaba bien. Dice la palabra que él guisó un potaje. Y volviendo Esaú del campo, preste atención cómo volvió Esaú del campo. Dice que volvió cansado. ¿Cómo volvió? Cansado. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo
pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Quiero que usted note qué tan importante es esta etapa de la primogenitura en el caso de Jacob, y qué tanto daño le hizo a Esaú. Esaú, dice la palabra, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Por qué precio vendió Esaú su primogenitura? Por un plato de lentejas. La primogenitura representaba en aquel entonces algo mucho más relevante de lo que hoy representa la primogenitura en el ser humano. Pero la primogenitura era una posición de liderazgo que se heredaba de parte del padre. La primogenitura representaba una herencia especial de parte del padre. Era posible incluso que al primogénito se le dara una doble porción de la herencia. Y por supuesto era una posición de privilegio la que tenía el primogénito, que nadie se la podía quitar. Su posición era una posición de liderazgo, era una posición de honra y era una posición de privilegio. Así es de que la primogenitura en aquel entonces era algo mucho más significativo de lo que ahora es para nuestro entorno. Reconociendo entonces el valor que tenía la primogenitura, dice la palabra que vino el primogénito de Isaac y de pronto llegó el aroma del guiso del segundo, Jacob. Y entonces dice la palabra que cuando vino Esaú cansado y trabajado del campo, ese hombre venía hambriento, y cuando siente el olor del guiso, le dice a Jacob: dame de tu guiso. Y Jacob, recuerda usted que desde su nacimiento venía queriendo algo más de lo que tenía. Entonces le dice: te doy del guiso a cambio de tu primogenitura. Ahora, el problema no era la negociación de Jacob, el problema era la condición de Esaú. Una vez más, el problema no era la negociación de Jacob, el problema era la condición de Esaú. Porque la condición de Esaú era una condición de cansancio, de hambre, venía desgastado del campo. Y entonces cuando él se presenta delante de Jacob con este plato de lentejas, con este guiso que olía tan delicioso, entonces Esaú se pregunta: yo tengo hambre, yo necesito de este guiso, y la primogenitura, ¿de qué me servirá si un día me voy a morir? El día que me muera, ¿de qué me servirá la primogenitura? Así es de que aceptó el negocio y recibió el plato de lentejas y entregó su primogenitura, porque Jacob le dijo: júramelo. Y Esaú le juró que le vendería su primogenitura. Ahora yo quiero que usted note algo importante en esta etapa de la vida de Jacob. ¿Cuál fue el precio de la primogenitura? ¿Cuál fue el precio de la primogenitura? Un plato de lentejas. ¿Cree usted que era un buen negocio un plato de lentejas a cambio de la primogenitura? No era un buen negocio. Pero cuando tú estás cansado y tomas decisiones basadas en tu situación actual, cometes este tipo de errores. Por eso es de que yo quiero dejarte un consejo a la luz de la palabra esta mañana. Nunca tomes decisiones basados en tu necesidad. Una vez más, nunca tomes decisiones
basados en tu necesidad. Tus decisiones no deben ser tomadas basadas en tu necesidad, sino basadas en tu propósito. Porque cuando tú tomas decisiones basadas en tu necesidad, cualquier cosa te parece interesante. Cualquier cosa que satisfaga tu necesidad te parece un buen negocio. Pero esa negociación echará a perder tu propósito. Por eso es de que cuando tú estés cansado, cuando tú estés desgastado, cuando tú vengas queriendo saciar una necesidad, ese no es momento para tomar decisiones. Tus decisiones deben ser basadas en tu propósito. Cuando tomas decisiones basadas en tu propósito, entonces no importa que estés pasando hambre o necesidad, no importa que el momento sea un momento de sacrificio, tarde o temprano tú llegarás a tu propósito, el cual Dios ha trazado de antemano. Pero cuando tú basas tus decisiones en tus necesidades, satisfaces tu necesidad en ese momento, pero arruinas tu propósito. Una vez más, satisfaces tu necesidad del momento, pero arruinas tu propósito. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Ahora, si volvemos al precio de la primogenitura, el precio de la primogenitura es un precio de ridículo, ¿no es cierto? Aunque nosotros reconocemos que el precio era un precio de ridículo, el problema es de que muchas personas han caminado por la vida como Esaú. Es decir, hay personas en quienes Dios depositó una bendición especial, porque eso era lo que representaba la primogenitura. Dios depositó una bendición especial. Hay un ministerio, hay un llamado, hay un legado, hay algo que Dios depositó, hay una herencia en tus manos. Y de pronto hay personas que dicen: lo que necesito en este momento es saciar mi carne. Y la primogenitura y la bendición, ¿de qué me servirá con el paso de los años? ¿Quién reconocerá esa bendición? ¿Para qué me sirve una doble porción? ¿De qué me es útil lo que Dios depositó en mí? Esa asignación, ¿quién la podrá reconocer? Y hay personas que han vendido su asignación y su bendición por un precio de ridículo en cierto momento de su vida. Personas que no han valorado lo que Dios les ha entregado en sus manos, personas que no han valorado un ministerio, una posición de liderazgo, personas que no han valorado su posición en la familia y de pronto, menospreciando su bendición, han vendido su bendición por un plato de lentejas. Han saciado su necesidad, han renunciado basados al cansancio, han vendido su posición basados en una necesidad presente, pero han arruinado el propósito que Dios tenía para ellos. Pero la primogenitura, la bendición que Dios te ha entregado, no se vende. Tu bendición no está en venta. Con la bendición no se puede negociar. Cuando alguien te ofrezca un plato de lentejas, cuando alguien te ofrezca saciar tu necesidad del momento, cuando alguien ofrezca saciar tu carne a cambio de la asignación que Dios te ha dado, tienes que estar bien parado en tu fe y en tu asignación y decir: esta posición no está en venta. Con esta posición no se puede negociar, porque hay personas que han menospreciado su bendición y la han vendido. Ahora, no es que el precio sea ridículo, es que la bendición no se vende, es que tu asignación no está en venta. Alguien podría ofrecerte todavía un poquito más y decir: está bien, no un plato de lentejas, ¿qué tal dos? ¿Qué tal si le sumamos el panito? ¿Qué tal si te incluye el postre en el menú? Pero la bendición no está en venta. Con la bendición no se puede negociar. Pero cuando tú estás cansado y no valoras tu posición de primogénito, no valoras tu asignación,
entonces terminarás vendiendo a cualquier postor y a cualquier precio lo que Dios te entregó, que era tuyo, pero como lo menosprecias, terminarás dándoselo a alguien más. Es que Dios no te quita nada, es que eres tú quien lo pierde. La primogenitura no se la quitó Isaac a Esaú. La primogenitura Esaú la perdió. Por eso es de que hay muchas personas que de pronto van por la vida sabiendo que Dios los había bendecido, que había una asignación, que había una bendición, y de pronto dejan de verla, pero la bendición Dios no te la quitó. La bendición tú la perdiste. La bendición tú la entregaste a un precio ridículo. La bendición no se expone y la bendición no se vende. Por eso es de que de pronto vemos a un Esaú buscando su bendición más adelante, pero él había vendido. La primogenitura se vendió en un estado de cansancio y de necesidad. Por eso es de que cuando tú estás cansado, estás desgastado y estás atravesando una necesidad, es cuando más cuidado debes tener. Hay personas que se venden al mejor postor para saciar una necesidad en el momento. El problema es que arruinan su futuro o arruinan su propósito. Pero déjame pasar a la tercera etapa porque el tiempo me está avanzando. Y la tercera etapa habla de la bendición del Padre. La bendición del Padre, en este caso Isaac. Y dice el capítulo 27, versículo 27 al 29. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jacob se acordó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé, esta fue la bendición del Padre para Jacob. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué hermosa bendición, ¿no es cierto? Esta fue la bendición del Padre. Y esta es la tercera etapa en la historia de Jacob, donde él recibe la bendición de su padre. Ahora el problema es de que la bendición que había recibido Jacob de parte de su padre, como la bendición del primogénito, la había obtenido con cierta trampa. ¿Por qué? Porque él no era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Esaú. El problema es de que la primogenitura no se vende, pero Esaú sí que la vendió. Negoció con la primogenitura. Ahora entonces la posición se la había vendido a Jacob. Jacob viene en busca de la bendición del Padre y consigue lo que busca. Eso es lo importante del espíritu de Jacob, porque al final de cuentas él consigue lo que busca. ¿Qué era lo que buscaba Jacob? La bendición del Padre. Es que Jacob no buscaba la herencia del Padre. Es que Jacob no buscaba el dinero de su padre Isaac. Es que Jacob no buscaba la posición de su padre. Es que Jacob no buscaba la fama de su padre. Recuerde que Isaac fue uno de los patriarcas. Así es de que esto no lo buscaba Jacob. Lo único que buscaba Jacob era la bendición de su padre. Y esto ilustra a aquellas personas que reconocen en su corazón la importancia de contar con la bendición de sus padres. Si tú tienes a tus padres todavía, tienes que buscar su bendición. Tienes que buscar la bendición de los padres. La bendición de un padre no tiene precio. La bendición del Padre es invaluable,
La bendición de los padres te abre camino por la vida. La bendición de los padres es una puerta que te lleva de bendición en bendición. No pierdas oportunidad y busca la bendición de tus padres. Si los tienes en vida, ve con ellos, búscalos. Claro, sé tú de bendición para ellos, pero si tú cuentas con la bendición de los padres, eso te abrirá muchas puertas en la vida. La bendición de los padres es algo invaluable para el ser humano. Y esto ilustra, decía, aquellas personas que reconocen el valor que tiene la bendición de los padres y reciben su bendición. Por eso, padres, bendigan a sus hijos. No nos cansemos de bendecirlos. Nosotros como padres no los bendecimos solamente al extender la mano con el recurso, la provisión para ellos. Declara bendición sobre ellos. Levanta tus manos o tu mano derecha y di conmigo: bendigo a mis hijos, bendigo a mis generaciones. Y suelta unas cuantas bendiciones sobre tus generaciones. Di: los bendigo con prosperidad. Mis hijos serán prósperos, mis hijos no mendigarán pan. Mis hijos serán exitosos, mis hijos serán buenos profesionales, serán buenos comerciantes, serán buenos empresarios. Di: mis hijos nunca se apartarán de los caminos del Señor. Mis hijos cumplirán el propósito por el cual el Señor los ha puesto en esta tierra. Mis hijos impactarán a su generación. Bendice a tus hijos, porque la bendición del Padre es algo invaluable para un hijo. Dale fuerte ese aplauso al Padre Celestial. Los padres tienen que bendecir a sus hijos. Y entonces aquí vemos a un Jacob buscando de cualquier manera la bendición de su padre. Y su padre suelta esta bendición que veíamos aquí en el capítulo 27 y versículos del 27 al 29. Isaac bendijo a aquel Jacob que quizá usurpando la primogenitura, sí, pero recibió al final de cuentas la bendición de su padre. La bendición del padre lo cambia todo, porque Jacob, aunque le habían vendido la primogenitura, no podía disfrutar de la bendición de la primogenitura hasta que el padre lo bendijera. Aunque Jacob había comprado la primogenitura, no podía disfrutar de la primogenitura hasta que su padre lo bendijera como si fuese el primogénito. Cuando el padre suelta esta bendición sobre Jacob, entonces es cuando Jacob puede vivir la bendición del primogénito. Porque la palabra que se suelta del padre es lo que marca tu destino. La palabra que se suelta del Padre es lo que marca tu propósito en la vida. Y entonces Jacob conoce que es ahora donde empieza a disfrutar de la primogenitura. Y esto es tan importante porque Jacob no buscó nada de lo que podía ofrecer su padre Isaac, sino solo su bendición. Cuando Jacob recibe la bendición del padre, es entonces que despierta la ira de Esaú, que era antes el primogénito. ¿Por qué hasta acá despierta la ira de Esaú? Esaú había vendido su primogenitura, había recibido un plato de lentejas, pero acá no tiene problema Esaú. Esaú tiene problemas cuando Isaac bendice a Jacob. Porque la bendición del Padre cambia algo en la atmósfera. La bendición del Padre cambia algo en nuestro entorno. Cuando tenemos la bendición del Padre, es entonces que realmente somos bendecidos. Esaú sabe esto, así es de que cuando Isaac bendice a Jacob, se levanta en ira, porque cuando viene Esaú delante de su padre a buscar la bendición, entonces Isaac dice: yo ya bendije a otro, yo ya bendije al primogénito. Y dice la palabra ahí en el capítulo 27 y versículo 33, cuando Esaú reclama la bendición y le dice: no, tú bendijiste al equivocado, yo soy el primogénito. No has bendecido al correcto, yo soy el correcto. Entonces su padre Isaac le dice estas palabras. Y dice: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es
el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses, yo lo bendije y será bendito, porque la bendición del Padre es irrevocable. Así es de que cuando Esaú se levanta y empieza a perseguir a Jacob, él dice: no, es que no has bendecido al correcto, yo soy el primogénito. Él dice: no, yo ya bendije a otro, y si yo lo bendije, bendecido quedará, bendito será, porque cuando el Padre te bendice, nadie te puede maldecir. Voy a repetir esto: cuando el Padre te bendice, nadie te puede maldecir. La gente puede levantar cualquier trampa delante de ti, la gente puede levantar brujería. Mire, pastor, me han ido a tirar limones partidos en cruz, me han ido a tirar ocote, mire que ajos, mire que cualquier cosa. Cuando el Padre te bendice, nadie te puede maldecir. Tú has quedado bendecido para siempre. Esaú sale corriendo intentando vengarse de Jacob, su hermano. Pero Esaú había olvidado que la primogenitura nadie se la quitó, él la entregó. Por eso es de que muchas personas que de pronto tienen ciertas dificultades en la vida y de pronto ven y la bendición que Dios me ofreció, y no que Dios me iba a bendecir, y aquella palabra que me iba a abrir puertas, y aquello que Dios me había ofrecido, ¿dónde está? Y de pronto empiezas a pelear y a reclamar una bendición, cuando en realidad tienes que recordarte que la bendición nadie te la robó. Quizá tú entregaste la bendición, quizá tú vendiste lo que Dios te había dado, quizá tú soltaste lo que Dios había depositado en tu mano. No valoraste aquello que Dios depositó en ti, y tú fuiste quien lo entregó. Y ahora reclamas la bendición de Dios y dices: ¿dónde está lo que Dios me dijo? Es que me había ofrecido una posición, es que me había ofrecido una asignación y no la encuentro. ¿Dónde está? Y andas reclamando las bendiciones que quizá tú mismo has entregado en las manos equivocadas. Y ahora dices: pero yo soy el correcto, es que a mí me entregaron esa palabra, es que para mí era esa bendición. Quizás sí, era para ti esa bendición, pero la entregaste al mejor postor por saciar una necesidad que tuviste en cierto momento en la vida. Porque las bendiciones no se venden, las bendiciones se valoran, se atesoran y se viven. Por eso es de que vemos cómo Esaú sale corriendo, se pone como loco cuando sabe que su padre bendijo a otro como primogénito, y él empieza a perseguir a Jacob para vengarse y recuperar la primogenitura y recuperar la bendición. Pero ya Jacob había recibido la bendición del Padre, y si había recibido la bendición, quedaría bendecido para siempre. No esperes recordarte en cierto momento que había una bendición que era para ti. Valora cada bendición que Dios ha depositado en ti. Valora cada asignación, valora la posición, valora el liderazgo, valora todo lo que Dios te ha entregado. Atesóralo en tu corazón, eso es de mucha valía. Pero quiero ir a la siguiente etapa, y esta etapa es la etapa de la lucha de Jacob con Dios. Ahí en el capítulo 32, de los versículos del 24 al 30, la palabra del Señor relata cómo Jacob se enfrenta en una lucha, en una pelea con aquel ángel que representaba a Dios. Génesis 32, versículos del 24 al 30. Y la palabra del Señor dice: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía, imagínese usted,
aquel varón, aquel ángel que representaba a Dios, dice que se dio cuenta que no podía con Jacob. Entonces, al darse cuenta que no podía, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Qué espíritu el de Jacob, ¿no es cierto? Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Otra vez la bendición que Jacob busca. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, dice la palabra. Qué poderosa la escritura, ¿no es cierto? Esta etapa en la que Jacob lucha con Dios, él está luchando una vez más, ya no por la bendición del Padre, ahora está luchando por la bendición de Dios. Y yo quiero decirte algo esta mañana que espere quede guardado en tu corazón. Todo el mundo lucha por algo en la vida. Todo el mundo lucha por algo en la vida. Luchas por una profesión, luchas por un negocio, luchas por la prosperidad o por la provisión, luchas por tu familia, luchas por tu cónyuge. Por algo tú luchas en la vida. Pero si por algo vale la pena luchar, es por la bendición de Dios. Porque si tú luchas por la bendición de Dios, todo lo demás empieza a cobrar sentido y se van dando las añadiduras de parte de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Pero si tú luchas por tu negocio, luchas por tu empresa, luchas por tu familia, pero no cuentas con la bendición de Dios, de nada te servirá haberte desgastado tanto en la vida. Llegará el momento en el que te darás cuenta y dirás: de nada ha servido tanto esfuerzo, tantos años, tanta lucha, tanto desgaste. Me he desgastado al pasar los años, y llega el momento en el que te encuentras en cierta edad y dices: ¿de qué ha servido si no has contado con la bendición de Dios? Por eso Jacob está luchando con Dios. Y es impresionante lo que dice la palabra. Dice que aquel varón, aquel ángel que representaba a Dios, se dio cuenta que con este hombre no podía ya más. ¿Te imaginas? Este hombre era tan insistente, desde su nacimiento trabado del calcañar del primogénito, vendiendo guisos para quedarse con la primogenitura y la bendición del padre. Ahora venía huyendo de Esaú, su hermano, porque quería vengar su primogenitura. Y se encuentra en un lugar, dice la palabra, solo. ¿Cómo estaba Jacob? Solo. Porque llega un momento en la vida en la que te vas a encontrar así. Ya no hay nadie más en tu vida. Tienes que estar solo. Y no hablo de esa soledad que a ti te guste vivir en soledad. Hablo de aquellos momentos en los que eres tú y él. Hablo de esos momentos donde no importa el contexto. Hablo de esos momentos donde, gracias a Dios por la bendición de tu familia, de tus compañeros, de tus amigos, de los hermanos, pero tienes que vivir un momento solo con él, donde no importa lo demás, tu posición, tus logros, tus títulos, tu preparación, no importa lo demás. Estás tú solo con él. Y hay luchas por tu bendición. Y hay luchas con él hasta que te bendiga. Hasta que te bendiga. Y entonces dice la palabra que este varón se dio cuenta que no podía ya más con Jacob y lo bendijo.
Y no solamente lo bendijo, es que le cambió el nombre. Porque Jacob era un usurpador. ¿Cómo te llamas? Jacob, respondió él. Y le dijeron: ya no más Jacob, porque conseguiste la primogenitura usurpándola. Fuiste un tramposo. No eras el primogénito y aún así te bendijeron como el primogénito. Pero hasta acá te llamabas Jacob, ahora te llamarás Israel. Porque cuando Dios te bendice, te cambia el nombre. Porque el cambio de nombre representa un cambio de destino. Jacob no seguiría siendo un usurpador de la primogenitura. Es que ahora en realidad contaría no solamente con la bendición de su padre, sino contaría con la bendición de Dios. Pero ¿en qué momento Jacob se da cuenta de esto? Cuando queda solo peleando con Dios. Y dice que aquel lugar se llamó Peniel, porque Peniel significa cerca de Dios. Tu vida jamás será transformada a menos de que te encuentres solo cerca de Dios. Por eso es de que esos momentos en los que tú te puedes acercar a Dios son los que transforman tu vida. Lucha lo que quieras, busca por donde quieras, haz lo que tú quieras y lo que consideres correcto, pero si no te acercas a Dios, tu vida no puede ser cambiada. Tu destino no puede cambiar. Quizá tú empezaste de una forma y quizá la forma no fue la correcta y no fue la mejor, pero si te encuentras con Dios, si te acercas a Él, todo puede cambiar. Esta etapa en la vida de Jacob representa la lucha del ser humano por la redención y la importancia de la fe en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque vamos luchando por la vida por tantas cosas. Y el ser humano comete errores a lo largo de los años, a lo largo de sus días. Pero llega un momento en donde te encuentras a solas y dices: ¿de qué ha servido? ¿Cuántos errores he cometido? Y de eso te das cuenta hasta que estás ahí, cerca de Dios, cuando te acercas a Él. Por eso Peniel, cerca de Dios. Ahí es donde tu destino puede cambiar, ahí es donde tu vida puede cambiar, ahí es donde encuentras redención. Empezaste el camino por la vida de una forma, empezaste el camino del matrimonio, empezaste la vida como padre, empezaste la vida como empresario, empezaste cualquier etapa de tu vida y no la empezaste como debías. Pero cuando te acercas a Dios, las cosas cambian. Y es ahí donde Él te puede bendecir. Por eso es de que hay personas que piden la bendición de Dios, pero no quieren estar cerca de Dios. Personas que quieren que Dios los bendiga, pero no se acercan un domingo a la iglesia. Personas que anhelan que Dios les abra puertas, pero no quieren ningún compromiso con Él. La única forma de cómo Dios te puede bendecir es cuando estás cerca de Él. Ahí es donde Él te bendice. La bendición a distancia, la bendición en línea, la bendición virtual no existe. Acércate a Él y Él te podrá bendecir. Es ahí donde tu vida cambia y es transformada para bendición tuya y de muchos. El tiempo se me terminó, así es de que quiero resumirte la quinta y última etapa que quería compartirte esta mañana. Y voy a evitar la lectura bíblica para optimizar el recurso del tiempo. Pero la quinta y última etapa es la influencia de Jacob. Jacob llegó a ser el tercero y último de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se convirtió entonces en un patriarca. Su influencia fue sumamente significativa, lo que era para el primogénito, que aunque él no lo era, terminó siéndolo.
Porque cuando te encuentras con Dios, tu influencia genera bendición. Llegó a convertirse en el líder de las 12 tribus de la nación de Israel. Y cuando lucha con el ángel, y el ángel lo bendice y le dice: ya no te llamará más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque de él nace la nación de Israel. Su influencia impactó el mundo entero. No importa si empezaste con algunos errores. ¿Recuerdas a Zaqueo cuando tuvo un encuentro con Jesús? Y de pronto Zaqueo dice, cuando tiene ese encuentro con Jesús: si a alguien he defraudado, se lo devolveré duplicado. Porque él sabía que no había obrado bien en su camino, pero su encuentro con el Señor le hace tomar un rumbo distinto. ¿Recuerdas a Simón, que se convirtió en uno de los discípulos de Jesús y uno de los 12 apóstoles? Era un cobrador de los tributos públicos. Eran considerados traidores porque cobraban los impuestos y se los daban a los romanos. Cobraban a los impuestos de los judíos y se los daban a los romanos. Era considerado un hombre pecador por su posición, pero terminó siendo uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que en tus comienzos hayas cometido errores, pero cuando te acercas a Él, todo cambia y tu influencia crece y se cumple el propósito que Dios tiene en tu vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás. Terminamos ya, pero nadie salga todavía, por favor. Quiero terminar invitando a todas aquellas personas que quieran venir al frente a que lo hagan en este momento. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, quieres reconciliar, has cometido algunos errores, si quieres ponerte a cuentas con el Señor, te das cuenta que la vida de Jacob de alguna forma ilustra la tuya, ven acá al frente, sal de tu lugar. Hoy queremos tomar un tiempo para orar por ti. Y mientras tú pasas, o si alguien desea pasar, quiero compartirte esto. La historia de Jacob ilustra el camino por la vida del ser humano. Decisiones erróneas, cansancio, desgaste, hasta encontrar el camino que nos conduce para estar cerca de Dios. Quizá a través de la persecución, quizá a través del arrepentimiento, pero nos impulsa a estar cerca de Dios, para que ahí cerca de Dios podamos nosotros ser transformados y dejar que Dios dirija nuestra vida, para que seamos bendecidos mientras dure nuestra estadía en esta tierra. ¿Quieres levantar tus manos ahí donde estás? Si alguien quiere venir al altar puede hacerlo para que podamos orar por ti. Pero levanta tus manos ahí donde estás y déjame hacer una oración. Padre celestial, te damos gracias porque hemos recibido tu palabra. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Que traiga transformación, que traiga cambios, que traiga arrepentimiento, que traiga un nuevo estilo de vida, Señor, que traiga corrección en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra jamás regresa vacía. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana la transformación que puede ofrecer tu palabra sea una realidad para cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, Señor. Bendecimos tu iglesia, bendecimos tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que les lleves por una vida cerca de ti, que les conduzca, Señor, a estar cerca de ti, a tener momentos de encuentro contigo, donde en esos tiempos de encuentro a solas contigo, Señor, podamos ser renovados y transformados para llevar una vida bendecida.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.